Hoy nuevamente reunidos para continuar la meditación de la pasión de Jesús. Estamos ya en la hora 17, la coronación de espinas, y cuando Pilato presenta a Jesús al pueblo, diciéndole: Ecce homo, he aquí al hombre. Iniciemos entonces fundiendo nuestra voluntad en la de Jesús, para vivir con Él este momento, en la de nuestra Santísima Madre, que es una con Jesús, para compartir con ella este dolor, las oraciones, las reparaciones, el ofrecimiento que cada uno hizo de estos momentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración. Y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. Al meditar esta hora, no tomamos el texto que nos trae esta hora, porque cada uno pues lo ha ido meditando en su casa, si está en un reloj viviente o si no a nivel personal. He querido tomar los capítulos de los volúmenes que hacen referencia a este momento de la pasión de Cristo. En estos capítulos, Jesús mismo nos explica el significado que para Él y para nosotros tiene esta corona de espinas que le imponen, y los efectos de esa coronación de espinas que Él sufrió. Vamos entonces a colocarnos en la escuela de Jesús, del Maestro, para aprender sus enseñanzas y para que este momento de su pasión sea fecundo en nuestras vidas, que nosotros podamos comer de manera completa el fruto de este sufrimiento que Jesús quiso padecer por amor a nosotros. Entramos ya en el mes de julio, mes dedicado a la preciosísima sangre de Jesús. Justo cuánta sangre derramó Él en favor nuestro. Aprovechémosla para nosotros y para el mundo entero, en este momento en que se vive tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta soledad en los enfermos, en los familiares, en el mundo entero. Dice así el volumen 4 de enero 31 de 1903. Después de haber esperado mucho, he visto al bendito Jesús en mi interior, que tenía la corona de espinas, y yo me puse a contemplarlo y a compadecerlo. Y él me ha dicho: hija mía, quise sufrir estas espinas en mi cabeza, además de para expiar todos los pecados de pensamiento, para unir la inteligencia divina a la humana. Unir la inteligencia divina a la humana, porque estaba separada. Cuando Dios crea a Adán, lo crea con toda su inteligencia, su memoria y su voluntad unida a la divina. De manera que en el hombre lo que iba a surgir era una inteligencia divina, una memoria divina
y una voluntad divina, lo que iba a actuar en el hombre. Eso se perdió. Jesús viene a restablecer esa unión. Y así lo explica, porque la inteligencia divina estaba como dispersa en las mentes humanas, como diluida, ¿no? No se le permitía actuar. Y mis espinas la llamaron del cielo y la injertaron de nuevo. No solo esto, sino que obtuve, para quien debía manifestar las cosas divinas, ayuda, fuerza, lucidez para hacerla conocer a los demás. Y qué importante esto último, porque todos debemos manifestar las cosas divinas. Estamos llamados a ello. Los papás a sus hijos o los abuelos a sus nietos, los profesores a sus alumnos, los catequistas a sus catequizandos, los sacerdotes a sus fieles, los misioneros a las almas a las que son enviados, todos tenemos en un momento que manifestar las cosas divinas, y es en esta coronación de espinas donde encontramos la ayuda, la fuerza, la lucidez para nosotros poder comunicar este mensaje que nos toca comunicar y hacerlo llegar a los demás. Cuanto más si lo que tenemos que manifestar son las verdades de este reino de la divina voluntad. Así que es en esa corona de espinas donde encontramos cuánto necesitamos. En el volumen 5 de octubre 12 de 1903, Luisa hace la introducción porque como ella, pues su vida fue meditar la pasión, Jesús aprovecha cuando ella está en estos momentos de meditación para irle enseñando y ayudándole a profundizar el verdadero significado, los efectos, las consecuencias que trae para el mundo su pasión, para que la aprendamos a valorar. Ella veía a Jesús coronado de espina, lo estaba viendo en su interior. Y ella le dice: dulce Señor mío, ¿por qué vuestra cabeza envidió a vuestro flagelado cuerpo que había sufrido tanto y tanta sangre había derramado, y no queriendo la cabeza quedarse atrás del cuerpo honrado con el adorno del sufrir, instigaste tú mismo a los enemigos a coronarte con una corona de espinas tan dolorosa y tan tormentosa? Luisa dice con gran propiedad: quisiste, ¿sí?, que tu cabeza también sufriera como sufrió tu cuerpo. Y por eso instigaste a tus enemigos. ¿Por qué? Porque nada se dio en la pasión de Cristo que no fuera querido y, dijéramos así, tuviera su primer movimiento en Dios. Era fruto de una voluntad divina. Entonces Luisa sabía que si lo coronaron de espina los judíos fue porque él motivó eso, necesitaba que le hicieran eso. Jesús explica, dice: hija mía, muchos significados tiene esta coronación de espinas, y por cuanto dijera, queda siempre mucho por decir. Ya nos explicó 3 significados en la primera diapositiva: reparar los pecados de pensamiento, establecer la unión de la inteligencia divina con la humana,
y adquirir, para quienes han de manifestar las cosas divinas, ayuda, fuerza, lucidez, claridad. Por eso dice, muchos son los significados. Y va a continuar explicándonos. Dice, porque es casi incomprensible a la mente creada el por qué mi cabeza quiso ser honrada con tener su porción distinta y especial, no general, de un sufrimiento y esparcimiento de sangre, haciendo casi competencia con el cuerpo. Él quiso que también de su cabeza manaran ríos de sangre. Ya en el huerto de su cuerpo manaron ríos de sangre. Ahora quiso que en su cabeza manaran ríos de sangre. Y continúa explicándonos. Dice, el por qué fue que siendo la cabeza la que une todo el cuerpo y toda el alma, de modo que el cuerpo sin la cabeza es nada, tanto que se puede vivir sin los otros miembros, pero sin la cabeza es imposible. Siendo la parte esencial de todo el hombre, tan es verdad que si el cuerpo peca o hace el bien, es la cabeza la que dirige, no siendo el cuerpo otra cosa que un instrumento. El cuerpo es un instrumento de la cabeza. El cuerpo hace lo que la cabeza le ordena. Por eso cuando una persona tiene un problema en la cabeza, un derrame cerebral, por ejemplo, el cuerpo no recibe órdenes de la cabeza, el cuerpo permanece inmóvil. Y a veces una persona no puede mover el brazo porque no recibe orden de la cabeza. Y eso es lo que Jesús explica, el cuerpo es un instrumento de la cabeza. Entonces, debiendo mi cabeza restituir el régimen y el dominio y merecer que en las mentes humanas entraran nuevos cielos de gracias, nuevos mundos de verdad, y destruir los nuevos infiernos de pecados, por los que llegarían hasta hacerse viles esclavos de viles pasiones, y queriendo coronar a toda la familia humana de gloria, de honor, de decoro, por eso quise coronar y honrar en primer lugar mi humanidad, si bien con una corona de espinas dolorosísima, símbolo de la corona inmortal que restituía a las criaturas quitada por el pecado. Este es el amor. Se hizo coronar de espinas de manera tan dolorosa y tan cruel para restituirnos a nosotros la corona inmortal de reyes que habíamos perdido en el paraíso, para devolvernos el honor. ¿Cómo no agradecer ese intercambio amoroso que Jesús hace? Él recibe la corona de espinas para ponernos a nosotros una corona de gloria inmortal. Continúa el volumen 5 con esta explicación que Jesús mismo nos hace. Dice, además de esto, la corona de espinas significa que no hay gloria y honor sin espinas. O sea, tiene que haber sufrimiento. Que no puede haber jamás dominio de pasiones, adquisición de virtudes, sin sentirse pinchar hasta dentro de la carne y el espíritu. Y que el verdadero reinar está en el donarse a sí mismo, con las pinchaduras de la mortificación y del sacrificio. Además, estas espinas
significaban que verdadero y único rey soy yo. Solo quien me constituye rey del propio corazón goza de paz y felicidad, y yo la constituyo reina de mi propio reino. Además, todos aquellos ríos de sangre que brotaban de mi cabeza eran tantos riachuelos que ataban la inteligencia humana al conocimiento de mi supremacía sobre ello. Muchas cosas importantes nos termina de Jesús diciendo aquí, y que vale la pena retomarlas. No hay honor y gloria sin espinas. No puede haberlo. El verdadero reinar, ¿cuál es? Donarse a sí mismo. Jesús lo dijo en el Evangelio de otra manera: el que quiera ser el mayor, pórtese como el menor entre todos. Ese es el verdadero reinar, la donación de sí mismo. ¿Y cómo nos vamos a donar? Con la mortificación, con el sacrificio. Esas son las espinas. Jesús dice, las espinas que él recibió son los que indican que él es el verdadero y único rey. Y para que realmente él sea el rey de nuestro corazón, porque a eso es a lo que vamos, el reino de la divina voluntad es en la práctica aceptar a Jesús como rey en nuestro corazón. Y si lo vamos a aceptar como rey, y él es un rey coronado de espinas, no podemos rechazar las espinas. A cambio nos da paz, nos da felicidad y nos constituye como reinas, pero necesitamos aceptarlo a él como un rey coronado de espinas. Todos aquellos ríos de sangre que brotaban de mi cabeza eran tantos riachuelos que ataban la inteligencia humana al conocimiento de mi supremacía sobre ello. Cuánto valor y cuántos efectos tiene la sangre de Jesús. Cuando encontremos inteligencias cerradas a la verdad de Dios, no quieren conocer la verdad de Dios, bañémosla con estos ríos de sangre que salieron de la cabeza de Jesús. Para eso Él quiso botar esa sangre, para atar la inteligencia humana al conocimiento de Dios, del reinado de Dios. No desperdiciemos esta sangre, tiene altísimo valor y abundantísimos efectos. En el volumen 7 de marzo 5 de 1906, nuevamente Jesús retoma la palabra para a través de Luisa enseñarnos una verdad más sobre su coronación de espinas. Dice Luisa, Jesús ha regresado con la corona de espinas y tan encajada en la cabeza que las espinas parecía que estaban hasta en la boca. Y me ha dicho, hija mía, muchos no lo creen, que las espinas penetraron hasta dentro de la boca. Es tan feo el pecado de la soberbia, que es veneno para el alma y el cual la mata. La soberbia mata el alma. Así como quien tiene una cosa atravesada en la boca, y ésta le impide que tome algún alimento para darle vida al cuerpo, así la soberbia impide la vida de Dios en el alma. ¡Qué dolor! Por eso quise sufrir tanto por la soberbia humana.
Y con todo esto, la criatura llega a tanta soberbia que, ebria de soberbia, pierde el conocimiento de sí misma y llega a matar su cuerpo y su alma. Reparemos los pecados de soberbia. Reparando, imploremos la destrucción de este veneno en el alma, no solo nuestra, sino la del mundo entero, porque hoy es el pecado mayor que hay en el mundo, la soberbia, que ha llevado al mundo a desconocer a Dios, a ponerse por encima de Dios, a enfrentarse a Dios, olvidando su soberanía, su señorío, su autoridad como creador y dueño. Impide la vida de Dios en el alma. ¿Por qué la impide? Porque el soberbio, primero, se cree que todo lo sabe y no quiere escuchar la verdad de Dios. Le estorban las cosas de Dios porque no quiere humillarse, no quiere sacrificarse, no quiere obedecer. Imposible que la vida de Dios entre en él. Y es un dolor muy grande, porque nosotros debemos amar las almas como las ama Dios. Y Jesús fue capaz, miren, de soportar la coronación de espinas de esta manera. ¿Cómo serían de grandes las espinas? Que no solo traspasaron su cabeza, sino también hasta en la boca. ¿Para qué? Precisamente para reparar el pecado de soberbia y para destruir con este dolor suyo la soberbia en las almas. ¿Qué podemos nosotros, de qué nos podemos quejar ante un dolor de cabeza, ante cualquier enfermedad que suframos en la cabeza? Es nada en razón de lo que Jesús sufrió. Es sencillamente pensar, Jesús me está participando una gotita del dolor que él sufrió con la coronación de espinas. Y no es sino unirlo a él, unir nuestro dolor, que es nada, al dolor de Jesús, para ofrecerlo con sus mismas intenciones, que es esta reparación del pecado de soberbia, los pecados de pensamiento, y para alcanzar con él los frutos y efectos que él alcanzó en favor de las almas, como son la unión de la inteligencia humana con la divina, la fuerza, la eficacia, la lucidez para quienes están hablando, comunicando las verdades divinas, la destrucción del pecado de soberbia en tantos que hoy se han olvidado de Dios. En el volumen 11 de abril 10 de 1914, habla Luisa. Esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido crucificado y me participaba sus penas, y me ha atraído hacia él en el mar de su pasión, tanto que casi paso a paso la seguía. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendía? Es tanto que no sé por dónde empezar. Diré solo que al verle arrancar la corona de espinas,
Las espinas mismas obstruían el paso a la sangre, no la dejaban salir del todo. Pero al arrancarle la corona de espinas, esa sangre ha brotado fuera por aquellas heridas y le chorreaba a grandes ríos sobre el rostro, sobre los cabellos, y después descendía por toda la persona de Jesús. Y Jesús: hija, estas espinas que me atraviesan la cabeza pincharán el orgullo, la soberbia, las llagas más ocultas de las almas, para hacerles salir fuera la pus que contienen. Y las espinas teñidas en mi sangre las sanarán y les restituirán la corona que el pecado les había quitado. Para eso quiso derramar ríos de sangre. Estamos en el mes de julio, mes para honrar la preciosísima sangre de Jesús. Tiñó las espinas con su sangre, para con esas espinas pinchar a las almas. ¿Y para qué? Para sacarles la pus. Porque el pecado, eso es lo que hace el pecado, envenena, produce pus, produce llagas en el alma, llagas purulentas, malolientes. ¿Y quién cura esas llagas? Las espinas de Jesús teñidas con su sangre. Son una medicina valiosísima. Por eso el valor de estas horas de la pasión. ¿Cuántos efectos producen y cuántos bienes llevan a las almas? En el mismo volumen 11, de abril 24 de 1915, continúa este análisis que Jesús hace de su coronación de espinas y las enseñanzas que nos da sobre eso. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando cuánto sufrió el bendito Jesús al ser coronado de espinas. Y Jesús, haciéndose ver, me ha dicho: hija mía, los dolores que sufrí son incomprensibles a mente creada, pero mucho más dolorosos que aquellas espinas se clavaban en mi mente todos los pensamientos malos de las criaturas. Cada pensamiento malo de la criatura es para Jesús un dolor, un sufrimiento mayor que el que le pudieron ocasionar las espinas. Y ya sabemos cuánto sufrió él en la coronación. Entonces, imaginémonos cuánto hacemos sufrir a Jesús cuando juzgamos interiormente a las personas con malos pensamientos. Porque hacer un juicio de una persona ya es un mal pensamiento. Así yo no diga ni una palabra. Pero miro a una persona levantarse, estamos en una reunión, la persona se levanta y sale de la sala y ya nos, seguro salió para ir a hacer tal cosa. Estamos juzgando. Nosotros no sabemos con qué intención salió. Pero como ya estamos prevenidos frente a esa persona, hacemos juicios. Y así en todo. Una persona llega a visitarte y que nunca te visitaba y se le ocurrió visitarte para saludarte y saber cómo estaba, dice: algún favor va a pedir porque esta visita es rara. Ya
ahí juzgaste. Y el sufrimiento que eso produce en Jesús. Tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos. Y en todo sentido, no solo de juicios, pensamientos de hacer cosas que desagradan a Dios. O el estar también criticando interiormente a las personas. Estos pensamientos malos de las criaturas, ninguno se me escapaban, todos los sentía en mí. Así que no solo sentía las espinas, sino también el horror de las culpas que aquellas espinas clavaban en mí. Los malos pensamientos. Porque a veces, ya digo, cerramos la boca, pero interiormente están nuestros pensamientos criticando, juzgando, protestando interiormente. Continuamos en el mismo capítulo. Dice, entonces traté de ver al amable Jesús y veía su santísima cabeza circundada como por una corona de espinas que le salían de dentro. Todos los pensamientos de las criaturas estaban en Jesús, y de Jesús pasaban a ellas y de ellas a Jesús, y en él quedaban como concatenados juntos. Oh, cómo sufría Jesús. Porque esto que Luisa explica es lo que realmente sucede. No hay acto nuestro que no repercuta en Jesús. ¿Por qué? Porque somos parte de su cuerpo místico. Y así como lo que hace un dedo repercute en todo tu ser, así pasa en el cuerpo místico. Todo lo que nosotros pensamos, decimos, miramos, hacemos, repercute en Jesús. Y esto lo explica Luisa aquí. Porque Jesús se lo muestra, ¿sí? Los pensamientos de las criaturas estaban en él y de él pasaban a las criaturas, porque él en sí mismo, ¿qué hace Jesús con nuestros pensamientos? Los purifica. Vivimos los efectos de nuestros pensamientos, porque él siempre busca hacer el bien. Un mal pensamiento puede suscitar un remordimiento de conciencia para pedir perdón por ese mal pensamiento. Son como los negocios que se dan, ¿no? Hija mía, solo las almas que viven en mi voluntad pueden darme verdaderas reparaciones y endulzarme espinas tan punzantes, porque viviendo en mi voluntad se encuentra en todas partes, y ellas, encontrándose en mí y en todos, descienden en las criaturas y suben a mí, y me traen todas las reparaciones y me endulzan, y hacen cambiar en las mentes las tinieblas en luz. Aquí están los giros. Cuando unimos nuestros pensamientos a los de Jesús, fundimos nuestra voluntad en la de Jesús, y en Jesús encontramos los pensamientos de todas las criaturas. Y entonces tomamos los pensamientos buenos, los sellamos con el fiat y le ofrecemos a Jesús el homenaje de todos los pensamientos buenos de las criaturas, como si hubieran sido vividos en su voluntad. Tomamos los pensamientos malos, le pedimos perdón y reparamos con los mismos sufrimientos que Jesús
tuvo en su cabeza, reparamos los malos pensamientos de las criaturas. ¿Y por qué dice Jesús que solo las almas que viven en su voluntad pueden dar verdaderas reparaciones? Porque nos unimos a su voluntad, porque podemos tomar lo mismo de Él. A Jesús no le podemos reparar, consolar, sino es con lo mismo de Él. Y para tomar lo mismo de Jesús, su sangre, sus espinas, tenemos que unirnos a su voluntad. Aquí lo explica Jesús: viviendo en mi voluntad se encuentra en todas partes. Y ellas, encontrándose en mí, porque ya nos unimos a Él, y en todos, descienden en las criaturas y suben a mí. Me traen las reparaciones y me endulzan, y hace cambiar en las mentes las tinieblas en luz. Porque no solo le llevamos a Jesús las reparaciones de todos, de los malos pensamientos de todos, sino que tomamos la sangre de Jesús, los efectos que produce esa sangre, y se los llevamos a las almas para llenar sus mentes de luz, para quitar la soberbia de sus pensamientos y producir en las almas los efectos que han tenido la corona de espinas y la sangre de Jesús. El volumen 19 de junio 20 de 1926. Aquí ya entramos una segunda parte de esta hora. En esta hora se contempla primero la coronación de espinas y luego, ya todo ensangrentado, Pilato lo presenta ante el pueblo, queriendo que el pueblo se arrepienta para él poder dejar libre a Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente. Entonces Pilato lo muestra al pueblo todo herido, porque había sido flagelado, todo ensangrentado, coronado de espinas, con el manto de rey de burlas, y le descubre su cuerpo y se lo muestra al pueblo y le dice: ecce homo, es decir, he aquí al hombre, miren en qué estado está. Luisa estaba meditando en ese momento. Y Jesús le dice: hija mía, cuando Pilato dijo ecce homo, todos gritaron: crucifícalo, crucifícalo, lo queremos muerto. También mi mismo Padre Celestial y mi inseparable y traspasada mamá. Y no solo aquellos que estaban presentes, sino todos los ausentes, todas las generaciones pasadas y futuras, ahí estábamos nosotros. Y si alguno no lo dijo con la palabra, lo dijo con las acciones, o sea, con nuestros pecados. Porque no hubo uno solo que dijera que me querían vivo. Y el callar es confirmar lo que quieren los demás. Todos participamos en los sufrimientos de Cristo, provocándoselos con nuestros pecados. No solo los judíos. La Virgen y el Padre Celestial pidieron la crucifixión porque el Padre sabía que tenía que ser así por nuestra redención, y la Virgen, unida a la voluntad de ese Padre Celestial, también lo quería, porque lo quería el Padre Celestial, aun cuando para ella esto implicaba un dolor incomprensible. Este grito de muerte de todos fue para mí dolorosísimo. Yo sentía tantas muertes por cuantas personas gritaron crucifícalo, imaginémoslo. Porque el Padre con su omnipotencia se lo hizo sentir.
por cada persona que dijo crucifícalo, él sintió una muerte. Y no solo por las personas presentes, como ya lo dijo, sino por toda la humanidad. Me sentí como ahogado de penas y de muerte. Mucho más que veía que cada una de mis muertes no llevaba a cada uno la vida. Yo creo que fue el mayor dolor. En ese momento Jesús debió ver que pese a lo que él estaba sufriendo, pese a que se iba a crucificar, muchas almas no iban a recibir la vida que él estaba dando en ese momento, porque él a cambio de su muerte nos iba a dar la vida eterna. Y su dolor era ver en ese momento los que se iban a condenar. Debió ser enorme ese dolor de Jesús. Y aquellos que recibían la vida por causa de mi muerte, no recibían todo el fruto completo de mi pasión y muerte. Fueron doble dolor. Primero, los que, pese a que él iba a morir para darnos la vida, no iban a recibir la vida, porque se iban a condenar. Iban a vivir la muerte eterna. Y otro dolor fue de que quienes recibían la vida, la recibían a medias, por no querer comer el fruto completo de su pasión y muerte. A medias. Es cuando se vive una religión a medias, una fe a medias. Si mucho la misa de los domingos, rápido pasan de la gracia al pecado, se confiesan, vuelven y pecan, vuelven y se confiesan, vuelven y pecan, pero no hay un compromiso serio de vivir la vida cristiana y de santidad. Ese es otro de los dolores de Jesús, el no recibir el fruto completo de su pasión y de su muerte. Cuando seguimos comulgando con el pecado y nos volvemos insensibles espiritualmente al pecado. Acostumbrarnos a vivir en pecado, mortal o venial, es pecado. Es vivir de una manera mediocre la fe cristiana. Es vivir en tibieza espiritual, que como dice Jesús, porque no eres ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Porque eso le da un dolor a Jesús cuando vivimos una vida cristiana así a medias. Continuamos en el volumen 19. Fue tanto mi dolor que mi humanidad gimiente estaba por sucumbir y dar el último respiro. Ese dolor de ver cuando le quitaron crucifícalo. Cómo se iba a desperdiciar su sufrimiento. Pero mientras moría, mi voluntad suprema con su omnividencia hizo presentes a mi humanidad muriente a todos aquellos que habrían hecho reinar en ellos con dominio absoluto al eterno querer, los cuales tomarían el fruto completo de mi pasión y muerte. Vivir en la divina voluntad es tomar el fruto completo de la pasión y muerte de Jesús, entre los cuales estaba a la cabeza mi amada Madre. Ella tomó todo el depósito de todos mis bienes y de los frutos que hay en mi vida, pasión y muerte. Ni siquiera un respiro mío perdió, y del cual no custodiase el precioso fruto. Y de ella debían ser transmitidos a la pequeña recién nacida de mi voluntad y a todos aquellos en los cuales el supremo querer habría tenido su vida y su reino. El mayor consuelo, después de meditar este capítulo, que podemos darle a Jesús al contemplar su pasión, es vivir en su voluntad.
Y vivir en su voluntad es dejar que Él viva en nosotros, que Él reine en nosotros como quiera reinar. No tenerle miedo a nada de lo que Jesús quiera vivir en nosotros. Ya es su vida, ya no nos pertenecemos. Si hemos hecho la ofrenda de nuestra voluntad a Jesús, hemos hecho la ofrenda de nuestra vida. Luego ya nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Él. Y Él puede hacer con ella lo que quiera. Por eso requiere abandono, desapego, infinita confianza para dejarlo reinar. De lo contrario, es solo de palabras. Digo es solo de palabras porque nos puede pasar como esta parábola que el mismo Jesús explica en los volúmenes. Él dice, hablando de esto, dice que el alma que conoce la divina voluntad y quiere vivir en la divina voluntad y le entrega su voluntad a Jesús, pero que luego no toma en serio lo que esto significa, que ya explicábamos, abandono, desapego total, confianza infinita, sin temer a que Jesús haga nada, lo que quiera hacer. Que cuando el alma no vive seriamente esto que pasa, dice, es como un pordiosero que el rey encuentra en su camino. Y el rey le cogió amor a ese pordiosero y le dice, vengo a vivir en tu casa. ¿Quieres? ¿Me dejas vivir contigo en tu casa? Y el pordiosero se pone feliz. Sí, claro, señor, sí, listo, entra. Todo es tuyo, dispón como quieras. Ya. Y el rey entra, pero como él es el rey, tiene que vivir como rey. Y entonces llama a todos los de su corte, sus empleados, a que le transformen esa casucha en un palacio. Y a los cocineros que preparen la comida. Y entonces el pordiosero dice, ay no, señor, no, yo estoy acostumbrado a comer esto. No, desbarates eso, que eso me lo dio mi tía, o mi abuelo, o mi papá. Y eso es un recuerdo muy grande que yo tengo. Y empieza a ponerle obstáculos al rey. No lo deja hacer lo que él quiera. No lo deja votar lo que el rey quiere votar. No lo deja destruir lo que el rey quiere destruir. Dice hasta que llega un momento en que el rey, viendo que no puede ejercer su reinado, se va. Y el pordiosero queda como estaba antes, en su ruina. Eso le pasa al alma cuando después de llamar al rey a reinar, no lo deja reinar. Por eso es tan importante dejar reinar a Jesús como debe reinar. Y él, para explicarle esto una vez más, le dice a Luisa, ¿quieres ver si las criaturas me quieren? En otras palabras, ¿quieres ver si realmente yo reino en los corazones? Y Luisa le dice, seguro que sí, Señor. Siendo tú el ser más amable, más amoroso, ¿quién va a tener el atrevimiento de no quererte, de no dejarte reinar? Entonces Jesús le dice, vamos porque yo quiero que veas cómo son las cosas. Entonces se van los dos y llegan a un punto donde había mucha gente. Y le muestra a Luisa toda la gente que hay. Y Jesús, que estaba en el interior de Luisa, y grita, eche homo, lo mismo que gritó Pilato, ¿no? Aquí al hombre. Y Luisa comprendía que esas palabras significaban si querían que el Señor reinase como su rey. Con eso les preguntaba, ¿quieren que yo reine como rey?
y tuviese el dominio en sus corazones, en las mentes, en las obras. Y ellos respondieron: quítenlo, no lo queremos, más bien crucifíquenlo, a fin de que sea destruida toda memoria suya. Y dice Luisa, ¿cuántas veces se repiten estas escenas? Y vuelve Jesús y dice: Ecce homo. ¿Y qué pasó? Dice Luisa, al decir esto sucedió un murmullo, una confusión. Unos decían: no lo quiero por rey mío, yo quiero las riquezas. Otros decían: yo quiero el placer. Otros: no, yo no lo quiero por rey, yo quiero el honor. Otros querían las dignidades y tantas otras cosas. Luisa dice: con horror yo escuchaba estas voces y el Señor me ha dicho: has comprendido cómo nadie me quiere. Sin embargo, esto es nada. Dirijámonos a la clase religiosa y veamos si me quieren. Pues la clase religiosa son todos aquellos que se han consagrado a Dios y que han dicho: voy a dedicar mi vida a Dios. Y decir voy a dedicar mi vida a Dios es decir, Dios es el primero en mi vida, va a ser el rey. Entonces continúa Luisa diciéndolo: entonces me he encontrado en medio de sacerdotes, obispos, religiosas, consagrados, y Jesús con voz sonora ha repetido: Ecce homo. Y aquellos decían: lo queremos, pero queremos también nuestra conveniencia, o sea, mi capricho. Otros: lo queremos, pero junto con el interés. Otros decían: lo queremos, pero unido a la estima, al honor. ¿Qué hace un religioso sin estima? Otros decían: lo queremos, pero unido a alguna satisfacción de criatura, o sea, los apegos a las criaturas. ¿Cómo se puede vivir solo sin que nadie nos satisfaga, nos quiera, no nos complazca? Y algunos llegaban a querer al menos la satisfacción en el sacramento de la confesión. Tener un sacerdote que los consuele, que les diga: no, tranquilo, eso no es así. Pero solo casi ninguno lo quería. No faltando también que alguno no se ocupara de hecho de Jesucristo. Siempre lo querían unido a algo. Entonces todo afligido me ha dicho: hija mía, retirémonos. ¿Has visto cómo ninguno me quiere? O a lo más me quieren unido con alguna cosa que a ellos les agrada. Yo no me contento con esto, porque el verdadero reinar es cuando se reina solo. Es decir, cuando en el corazón solo está Jesús, los gustos de Jesús, los planes de Jesús, la voluntad de Jesús, el amor a Jesús. Y todo lo demás es despreciable para nosotros, como dice el apóstol. Todo lo considero basura con tal de tener a Cristo, su mayor riqueza. Basura, la fama, basura. El honor, basura. Que te estimen, basura. Que tengas salud, basura. Te da lo mismo salud o enfermedad, riqueza o pobreza, estima o desprecio. Que lo único que importa es la voluntad de Jesús. Ese es el verdadero reinar, cuando solo Él reina, cuando no queremos nada más. Y esta es la mayor lección que Él nos da en esta hora. En el libro Luisa nos anota unas reflexiones y prácticas que vamos a ver porque es como un examen. Dice: Jesús es coronado de espinas, tratado cual rey de burla, debe soportar insultos, penas inauditas, repara los pecados de soberbia. Y entonces nos preguntamos, nosotros,
evitamos todo sentimiento de orgullo. Pero como ella me ofendió, es ella la que tiene que venir a pedirme perdón. Si quiere que yo le haga el favor, pues que se humille. Esos son sentimientos de orgullo. No, porque le voy a hablar yo primero. Yo no me voy a rebajar. ¿Atribuimos a Dios todo el bien que hacemos? Él es el que hace el bien, nosotros no. ¿Nos sentimos inferiores a los demás? ¿Está siempre vacía nuestra mente de cualquier otro pensamiento para poder darle lugar a la gracia? Importante hacernos estas reflexiones. Muchas veces no le damos lugar a la gracia por tener nuestra mente llena de otros pensamientos. Así que no estando nuestra mente llena de Dios, somos nosotros mismos la causa de que el demonio nos moleste, y casi que somos nosotros mismos quienes fomentamos las tentaciones. O sea que nuestro pensamiento solo debe estar lleno de Dios. En cambio, cuando nuestra mente está llena de Dios, si el demonio quiere acercarse a nosotros, no encontrando lugar en donde sugerirnos sus tentaciones, se aleja lleno de confusión. Porque los pensamientos santos tienen tanta fuerza contra el demonio que mientras él hace como que quiere acercarse al alma, dichos pensamientos son como espadas que lo hieren y lo alejan. Acostumbrémonos a llenar nuestros pensamientos solo de Dios. Y cuando por cualquier cosa, recemos un Padre Nuestro, recemos una Ave María, un Gloria al Padre, para disipar todo pensamiento que vaya a dar cabida al demonio. Dice Jesús, por eso en vano nos lamentamos cuando el enemigo nos está molestando, porque es nuestra poca vigilancia la que incita al enemigo a atacarnos, pues está siempre espiando nuestra mente para poder encontrar pequeños vacíos y poder lanzar su ataque. Y entonces, en vez de darle alivio a Jesús con nuestros santos pensamientos y así quitarle las espinas de la cabeza, con suma ingratitud se las enterramos aún más, haciéndole sentir dolores más amargos. Y así la gracia queda frustrada. No puede desarrollar en nuestra mente su trabajo dándonos santas inspiraciones. Muchas veces es peor todavía, dice Jesús. Mientras sentimos el peso de las tentaciones, en vez de ofrecérselas a Jesús para consumarlas en el fuego de su amor, nos ponemos a pensar, nos entristecemos, hacemos cálculos sobre las mismas tentaciones. ¿Qué tenemos que hacer cuando se nos viene un mal pensamiento? Entregárselo a Jesús. Él fue el que venció la tentación. Pero si nos ponemos a entretenernos en la tentación o a luchar contra ella, todo nuestro ser queda envuelto. Y dice Jesús, casi que se necesitaría un milagro para desatarnos de esos malos pensamientos. Y concluye Jesús, hijo mío, eres tú mismo quien no quiere mantenerse unido a mí. Si tú te hubieras acercado de inmediato a mí, yo mismo te habría ayudado a liberarte de las molestias que el enemigo te ha puesto en la mente. No me habrías hecho anhelar tanto tu regreso a mí. Estuve buscando ayuda de tu parte para que me quitaras estas espinas tan dolorosas, pero he esperado en vano, porque tú te hallabas ocupado con el trabajo que el enemigo te había procurado. Oh, cuánto menos serías tentado si te arrojaras de inmediato a mis brazos. El enemigo, teniendo miedo no de ti sino de mí, te dejaría. Conclusión: ante una tentación, un pensamiento, corramos a Jesús, entreguémoselo y Él nos defiende del enemigo. Después de haber contemplado los grandes significados de la corona de espinas,
de la sangre derramada por Jesús, de ver a ese Jesús vuelto nada por nuestro amor, no podemos menos que darle gracias. Gracias, Jesús, por cada gota de sangre, por cada espina que traspasó tu cabeza, por cada una de las veces que te quitaron la corona de espinas y te la volvieron a clavar. Adoro y beso con tu misma voluntad, con tu mismo amor, cada una de esas espinas, cada una de esas gotas de sangre, cada una de tus reparaciones, tus oraciones. Queremos tener esa sangre, Jesús, y llevarla con nuestra Santísima Madre a todas las almas, a todas las mentes que en este momento están cerrados a la verdad, a todos los enfermos que están pensando en su enfermedad pero no te la están ofreciendo. Queremos llevar la luz de tu gracia, de tu verdad a todos los corazones, a todas las mentes. Y con tu misma sangre, tus mismas espinas, reparar tantas ofensas que recibes de parte de los pensamientos de las criaturas. Baña también, Señor, nuestras mentes con tu sangre, llénanos de tu luz. Bendícenos, santifícanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en tu voluntad siempre. Fiat.